¿Y si te dijera que Shakira acaba de pronunciar una frase que podría cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre su vida amorosa? Porque sí, la barranquillera volvió a hablar, pero esta vez no lo hizo a través de una canción ni con indirectas cargadas de simbolismo. Lo hizo con una dedicatoria tan directa y emocional que ha dejado a medio mundo con la boca abierta. Algunos dicen que hay premios que se ganan por talento, y otros por saber decir la frase adecuada en el momento justo. Y antes de que se desate el drama, porque, créeme, se va a desatar, vale la pena detenerse en lo que ocurrió, porque esto tiene más intriga que una telenovela de las 8. Shakira recibió recientemente un nuevo reconocimiento, uno más para su interminable lista de logros. Esta vez, no fue por su música ni por sus presentaciones internacionales, sino por el éxito rotundo de su línea de productos capilares, una marca que ha logrado posicionarse fuertemente en el mercado internacional. Con este nuevo galardón, se consolida aún más no solo como artista, sino también como empresaria. Pero lo que sucedió durante esa gala poco tuvo que ver con champús, tratamientos, brillo o cabello saludable. Lo que ocurrió fue algo completamente diferente, inesperado y, sobre todo, profundamente humano. La noche transcurría entre luces, aplausos y cámaras. Shakira sonreía, elegante y serena, mientras los flashes no paraban de capturar cada movimiento suyo. Todo parecía bajo control, hasta que subió al escenario para recoger su premio. Nadie en la prensa, ni siquiera sus seguidores más atentos, podía prever lo que estaba a punto de suceder. Después de los agradecimientos de rigor, a su equipo de trabajo, a sus fans incondicionales y a sus hijos, soltó una frase que todavía hoy sigue resonando en todos los medios. Este premio se lo dedico a una persona muy especial, y es a ti, Antonio. Gracias por volver a mi vida y por no irte nunca. En ese instante, el silencio se apoderó de la sala. Los flashes se detuvieron, las miradas se cruzaron incrédulas y el público contuvo la respiración. Y entonces, Shakira añadió, con una sonrisa sutil y mirando hacia el fondo del salón: ¡nunca! Esa última palabra lo cambió todo. Porque Shakira no solo había mencionado públicamente a Antonio de la Rúa, su expareja y compañero de vida durante más de una década, sino que lo había hecho con una ternura que muchos no esperaban. Fue su gran amor antes de Gerard Piqué, y muchos pensaban que no mantenían ningún tipo de relación desde su ruptura. Pero al decir nunca, quedó implícito que, en realidad, Antonio siempre había estado ahí, incluso los momentos más difíciles. Las redes sociales no tardaron en arder. Las imágenes del evento comenzaron a circular con velocidad, y los comentarios inundaron cada rincón del internet. Mientras algunos aplaudían la madurez emocional del artista, otros se lanzaron a conectar los puntos, entrevistas pasadas, gestos, frases, apariciones discretas. Todo cobraba ahora un nuevo sentido. Y es que, según información que se ha filtrado en los últimos días, hay mucho más detrás de esas palabras que parecen inocentes, pero que guardan un significado profundo. La ceremonia tuvo lugar en Miami, en un exclusivo hotel de la zona de Brickell. Allí, Shakira presentó oficialmente su nueva línea de tratamientos capilares, en un evento al que asistieron destacadas figuras del mundo de la belleza, empresarios reconocidos y algunos artistas invitados, entre ellos Ed Sheeran, con quien recientemente lanzó un nuevo tema. Durante la rueda de prensa posterior al acto, un periodista le preguntó cómo había sido la experiencia de trabajar con el artista británico. Shakira, con su característico humor, respondió que era un genio musical, un matemático de la melodía, lo que provocó risas entre los asistentes. Sin embargo, el ambiente cambió de golpe cuando, entre felicitaciones y comentarios sobre su éxito, alguien del público le lanzó una pregunta aparentemente sencilla: Shakira, ¿a quién le dedicas este premio? Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La artista hizo una breve pausa, bajó la mirada, esbozó una sonrisa y dijo lo que ya todos conocemos. Lo que pocos notaron, sin embargo, fue el gesto que precedió a sus palabras. Justo antes de pronunciar el nombre de Antonio, se llevó la mano derecha al corazón, como si aquella dedicatoria saliera desde un lugar muy íntimo y sincero. Un gesto que, aunque pequeño, decía más que 1000 palabras. Fuentes cercanas a la cantante han confirmado que Antonio de la Rúa estuvo presente en el evento. No apareció en las fotos oficiales ni posó ante la prensa, pero varios testigos aseguran haberlo visto llegar de forma discreta, usando gafas oscuras y una chaqueta beige, acompañado por un asistente. Se sentó en una mesa lateral, casi al fondo del salón. Y cuando Shakira dijo su nombre, levantó ligeramente la cabeza y sonrió. Así lo relató una periodista invitada que presenció la escena. Otros asistentes aseguran que, tras la gala, ambos coincidieron en una pequeña recepción privada que tuvo lugar en el mismo hotel. Según una fuente que trabajó en la organización, no fue un reencuentro romántico, sino un momento de complicidad y cariño profundo. Ella se acercó, lo abrazó durante varios segundos,
más de lo que uno esperaría en una ocasión así, y le susurró algo al oído que nadie alcanzó a escuchar. Pero esto no se queda ahí. Según informaciones que han comenzado a filtrarse en varios medios latinos, ese no habría sido el primer acercamiento entre ellos. De hecho, desde hace varios meses, Shakira y Antonio habrían retomado el contacto de forma muy prudente y silenciosa, a través de llamadas y mensajes. Un acercamiento que, al parecer, se intensificó después de la separación de la cantante con Gerard Piqué. Se dice que Antonio le habría enviado un mensaje de apoyo en uno de sus peores momentos, con una frase breve pero cargada de significado: siempre estuve aquí, Shak. Nunca me fui. Esa frase, según algunas fuentes cercanas, fue el detonante de un nuevo capítulo entre ambos. Porque, aunque su historia terminó oficialmente en 2010, la conexión emocional entre ellos jamás se rompió del todo. Antonio no fue solo su pareja. Fue su mano derecha en los negocios, su confidente, el hombre que estuvo junto a ella cuando su carrera despegó a nivel internacional. Más de una década después, el destino parece haberlos reunido nuevamente. Y todo indica que no ha sido una coincidencia. Después de más de una década, y tras haber tomado caminos completamente distintos, Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a cruzarse en un momento clave para ambos. Pero no todos dentro del entorno del artista ven este reencuentro con buenos ojos. Algunas personas cercanas a ella aseguran que este acercamiento ha generado cierta incomodidad. Temen que volver al pasado pueda poner en riesgo el equilibrio que Shakira ha conseguido reconstruir, tanto en lo profesional como en lo personal. Está en uno de los momentos más sólidos de su carrera. Sus proyectos musicales y empresariales están en auge, ha logrado establecerse en Miami con sus hijos y goza de una imagen pública renovada, alejada del escándalo y enfocada en su independencia. Sin embargo, hay quienes piensan justo lo contrario. Para muchos, Antonio es y será el único hombre que realmente la comprendió. A diferencia de Gerard Piqué, él siempre supo acompañarla sin eclipsarla. Fue su socio, su aliado, su refugio en los momentos más vulnerables. Quienes estuvieron cerca de ellos durante su relación afirman que lo que tenían era más profundo que una simple historia de amor, era una verdadera sociedad emocional y profesional. Por eso, la dedicatoria pública de Shakira ha tenido tanto impacto. Porque no se trata de una simple frase de agradecimiento, sino de un gesto que abre una puerta que muchos creían cerrada para siempre. La frase "gracias por volver a mi vida y por no irte nunca" no fue dicha al azar. Cada palabra pareció cuidadosamente medida, como todo lo que Shakira hace públicamente. Es una artista que siempre ha controlado con precisión su narrativa, que rara vez da un paso sin calcular sus consecuencias. Y esa frase, cargada de nostalgia y afecto, se sintió como un eco de algo que había estado guardado por años. Mientras los medios se concentraban en su éxito junto a Ed Sheeran y en la presentación de su nueva línea capilar, la atención del público cambió de dirección de forma súbita. Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías, interpretaciones y recuerdos. Los fans más observadores rescataron entrevistas pasadas, viejas imágenes, gestos compartidos, y todo lo que pudiera servir para reconstruir una historia que ahora parecía tener una nueva página. Y justo después del evento, Shakira publicó una imagen del premio en sus redes sociales con un mensaje que no hizo más que alimentar los rumores. Algunas personas se van físicamente, pero nunca del alma. Fue imposible no vincular esas palabras con Antonio. La historia entre ellos comenzó en el año 2000. Ella ya era una estrella consolidada en América Latina, y él, el hijo del entonces presidente argentino Fernando de la Rúa, era un joven empresario de perfil bajo, interesado más en la gestión que en los reflectores. Se conocieron en Buenos Aires durante un evento de beneficencia, y desde ese momento, según personas cercanas, Shakira no volvió a mirar igual a nadie más. Antonio no era del mundo artístico, ni del espectáculo. Era alguien que le ofrecía algo distinto: estabilidad, discreción, enfoque. Fue él quien la ayudó a dar el salto internacional, quien negoció los contratos millonarios con Live Nation, quien la impulsó a trasladarse a Miami y a conquistar el mercado anglosajón. Por eso, cuando su relación terminó, no fue solo una ruptura sentimental. Fue una separación estructural, una redefinición de su vida. Durante muchos años, el nombre de Antonio fue casi tabú en el entorno de Shakira. Nunca habló públicamente sobre él, salvo por la demanda judicial que surgió años más tarde, una disputa económica que muchos interpretaron como una muestra de conflicto irreparable. Sin embargo, según ha podido saberse en los últimos años, detrás de esa acción legal no había odio, sino una forma de mantener cierto orden y distancia. Una especie de cierre técnico más que emocional. Una fuente cercana al artista afirmó que ella nunca lo odió. Estaba dolida, sí, pero no había rencor. Incluso después de haber tenido a sus hijos con Piqué, más de una vez lo mencionó en privado con respeto y cariño.
Y aquí entra en juego un detalle que hasta ahora había pasado desapercibido. Según filtraciones de una persona que trabajó en el equipo de Shakira durante sus años con Gerard Piqué, la cantante y Antonio nunca perdieron completamente el contacto. No se veían, no hablaban constantemente, pero intercambiaban mensajes breves. Comentarios discretos que parecían inofensivos, pero que decían más de lo que aparentaban. Frases como "vi tu entrevista", "felicidades", o "te escuché cantar anoche", "qué orgullo, Zac". Pequeños gestos que mantenían viva una conexión silenciosa. Según esa misma fuente, Piqué jamás sospechó de este contacto, aunque algunas señales estaban allí, escondidas entre líneas, entre letras de canciones que nunca terminaron de explicarse del todo. Durante los primeros años de relación con el futbolista, Shakira se volcó por completo en su familia. Pero a medida que pasaba el tiempo, y que los rumores de infidelidades comenzaron a crecer, su equilibrio emocional empezó a tambalearse. En esos momentos de incertidumbre, aseguran quienes la conocen bien, Antonio fue una de las pocas personas que la escuchaba sin juzgar. Se dice que lo llamaba cuando necesitaba calma, y que él siempre estaba dispuesto a responder. Nunca cruzaron una línea que pudiera considerarse inapropiada, pero la conexión entre ambos era evidente. Antonio sabía cómo hablarle, cómo tranquilizarla, cómo recordarle quién era, incluso cuando ella misma parecía haberlo olvidado. Y no es casualidad que, justo después de su ruptura con Piqué, Antonio haya reaparecido discretamente en su vida. Según varias fuentes radicadas en Miami, el primer reencuentro entre ellos se dio por motivos profesionales. Shakira necesitaba asesoramiento para expandir su marca de belleza capilar en Latinoamérica, y alguien dentro de su equipo sugirió contactar a un viejo conocido con experiencia en negocios y proyección internacional. Así fue como comenzaron nuevamente a hablar. Al principio, todo era estrictamente profesional: videollamadas, correos, ideas de marketing. Pero como suele ocurrir con las historias que nunca se cierran del todo, las conversaciones laborales pronto se convirtieron en charlas personales. ¿Recuerdas cuando soñábamos con hacer esto juntos?, le escribió él una vez, según una fuente cercana. Y ella, sin pensarlo demasiado, respondió: sí, y mira, al final lo estamos logrando. Frases simples, casi ingenuas, pero que llevan consigo todo el peso del pasado compartido. Así, entre palabras suaves y silencios llenos de significado, fueron reconstruyendo un puente que nunca se había derrumbado del todo. Un vínculo que había quedado en pausa, pero no roto. Ese reencuentro, aunque discreto, comenzó a hacerse visible para quienes estaban atentos. Según algunos asistentes al evento en el que Shakira recibió su premio, Antonio fue uno de los primeros en ponerse de pie tras escuchar la dedicatoria. No aplaudió efusivamente ni hizo ningún gesto exagerado. Solo la miró con una sonrisa tranquila, como quien comparte un secreto que el resto de los presentes no puede comprender. Esa sonrisa de Antonio no fue solo un gesto de cortesía. Fue una confirmación silenciosa de que, pese al tiempo, pese a los nuevos caminos, pese a todo lo que ocurrió entre ellos y alrededor de ellos, había algo que seguía intacto. Testigos del evento aseguran que tras la ceremonia, ambos coincidieron en una pequeña recepción privada organizada en el mismo hotel. No fue un encuentro público ni protocolar. No hubo fotos ni declaraciones, pero quienes estuvieron allí cuentan que Shakira se acercó a él, lo abrazó con una calidez que no se ve entre simples conocidos y le susurró algo al oído que nadie logró escuchar con claridad. Ese abrazo, según una persona que trabaja en la organización del evento, duró más de lo normal. Fue uno de esos abrazos que no solo dicen "hola", sino que también dicen "te extrañé". Y si bien no fue una escena romántica en el sentido clásico, sí fue una muestra evidente de complicidad. Antonio y Shakira no parecían dos personas que se reencontraban después de una ruptura amarga. Más bien, parecían dos aliados que habían vuelto a encontrarse tras muchos años de travesías separadas. No hubo tensión. Todo lo contrario. Había un cariño palpable, sereno, como el que se tiene con alguien que fue y sigue siendo importante, dijo alguien del círculo organizador. Pero lo más revelador llegó después, cuando comenzaron a circular rumores de que aquel evento no había sido el primer encuentro reciente entre ellos. Según infiltraciones en medios latinos, Shakira y Antonio habrían retomado el contacto meses antes, en silencio, sin escándalos, sin cámaras, a través de llamadas, mensajes privados, e incluso reuniones breves en lugares discretos de Miami. La separación de la cantante con Gerard Piqué habría sido el detonante de este acercamiento. En medio del dolor y la confusión, Antonio habría enviado un mensaje que, según fuentes cercanas, marcó un antes y un después. Siempre estuve aquí, Zac, nunca me fui. Esa frase, aparentemente simple, resonó profundamente en ella. Era más que un gesto de apoyo. Era un recordatorio de que, incluso en su ausencia, él había permanecido en algún rincón invisible de su historia.
Lo cierto es que, aunque oficialmente su relación terminó en 2010, la conexión entre ambos nunca se disolvió del todo. Antonio fue más que un compañero sentimental. Fue el estratega detrás de su salto internacional, el consejero que la ayudó a construir una carrera sólida en mercados complejos, el hombre que conocía no solo al artista, sino también a la mujer detrás del escenario. Por eso, su ausencia física nunca fue sinónimo de olvido. Y por eso, ahora que el destino parece volver a cruzarlos, esa historia recobra un valor especial. Sin embargo, la reaparición de Antonio no fue recibida con entusiasmo por todos. Algunas voces dentro del entorno de Shakira manifestaron reservas. Temen que esta cercanía, aunque emocionalmente reconfortante, pueda desestabilizar todo lo que ella ha logrado reconstruir. Ella ha trabajado muy duro para levantarse tras su ruptura con Gerard. Ha estado enfocada, decidida, fuerte. Volver al pasado, incluso desde un lugar positivo, podría distraerla, comentó una fuente cercana a su equipo en Miami. No obstante, quienes conocen a Shakira saben que, si algo ha aprendido los últimos años, es a poner límites y a priorizar su bienestar emocional por encima de las expectativas ajenas. De hecho, varios asistentes a la gala confirmaron que tras el abrazo y el breve intercambio de palabras, Shakira y Antonio compartieron una conversación más extensa durante la recepción. Se les vio hablando con tranquilidad, apartados del bullicio, como si el tiempo no hubiese pasado. No era una charla tensa ni forzada. Al contrario, la naturalidad con la que interactuaban sorprendió incluso a quienes sabían de su historia. Se notaba que había confianza. No necesitaban impresionar al otro. Solo estaban ahí, presentes, sin máscaras, relató uno de los empleados del hotel. Los rumores continuaron creciendo cuando, días después del evento, Shakira fue vista cenando en un restaurante discreto de Coconut Grove, una zona tranquila y conocida por su privacidad, frecuentada por celebridades que buscan escapar del ojo público. Aunque no hay imágenes que confirmen con exactitud la compañía, una fan aseguró en redes haber visto a Shakira charlando con un hombre muy parecido a Antonio, riéndose como si se conocieran de toda la vida. Esa misma noche, la cantante publicó en sus historias de Instagram una frase que muchos interpretaron como una confirmación implícita: hay amores que aunque se apaguen, siguen iluminando. La frase no necesitó explicación. Para los seguidores que han seguido cada etapa de su vida, cada cambio, cada giro emocional, era evidente que no se trataba de una coincidencia. Shakira no escribe al azar. Sus palabras son siempre piezas de un rompecabezas emocional más amplio que suele armarse a través del tiempo. Si decidió hacer pública una dedicatoria tan personal, fue porque ya no sentía la necesidad de esconder lo que fue importante ni de ocultar lo que aún podría ser. Desde Argentina, los medios también empezaron a moverse. Algunos periodistas del entorno de Antonio confirmaron que el empresario había viajado con frecuencia a Miami en los últimos meses. Oficialmente, por negocios. Extraoficialmente, para reencontrarse con alguien que, en palabras de un amigo suyo, nunca salió de su corazón. Uno de esos periodistas incluso declaró en un programa radial que Antonio no busca fama, no busca cámaras. Pero cuando la ve feliz, él también sonríe. Está ahí, como siempre estuvo. Y mientras el foco internacional sigue puesto en la dedicatoria que sorprendió a todos, Shakira se mantiene en silencio. No ha confirmado nada, pero tampoco ha hecho esfuerzos por desmentir lo que parece más que evidente. Su actitud ha sido la de quien ya no necesita justificar sus emociones ante nadie. Al contrario, en sus más recientes publicaciones, se la ha visto más serena, más relajada, incluso más luminosa. Amigos cercanos aseguran que su círculo íntimo ha notado el cambio. Está en paz. Sonríe diferente. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Un peso que tal vez venía arrastrando desde hace años. Porque a veces, el verdadero cierre de un ciclo no llega con un portazo, sino con un reencuentro. Con una conversación pendiente. Con la certeza de que alguien, pese al tiempo y la distancia, nunca se fue del todo. Esa noche en Miami, cuando Shakira subió al escenario, no solo estaba recibiendo un premio. Estaba recuperando una parte de su historia que muchos pensaban enterrada. Y al pronunciar ese nunca, estaba abriendo una puerta a lo que aún está por escribirse. A medida que pasaban los días, la dedicatoria de Shakira seguía generando reacciones en todo el mundo. Medios de comunicación, fans, expertos en lenguaje no verbal y hasta programas de tertulia en España y Latinoamérica se sumaban al análisis de cada gesto, cada palabra, cada silencio. La frase "gracias por volver a mi vida y por no irte nunca" ya se había convertido en uno de los momentos más virales del año, y no era para menos. Después de años en los que el nombre de Antonio de la Rúa apenas había sido mencionado públicamente, Shakira lo traía de nuevo al centro de la conversación, no como una sombra del pasado, sino como una presencia actual, significativa y, quizás, esencial.
Y mientras el mundo trataba de descifrar el verdadero significado de ese nunca, en Barcelona el eco de esas palabras también hizo ruido. Según fuentes cercanas a Gerard Piqué, el exfutbolista se enteró del discurso mientras estaba en una reunión de negocios con su equipo de Cosmos. Uno de los asistentes le mostró el video en su móvil. Al principio, Piqué no dijo nada. Solo observó. Pero a medida que Shakira pronunciaba la dedicatoria, su gesto se endureció. Cerró el portátil con un golpe seco, se levantó de la silla y con una mezcla de ironía y molestia dijo en voz baja: «Qué rápido se curan algunas heridas, ¿no?». Nadie en la sala se atrevió a responder. Según un testigo, el ambiente se volvió tenso. Él intentó fingir indiferencia, pero su incomodidad era evidente. No era solo una frase lo que lo había descolocado. Era lo que implicaba. Porque mientras su presente se compartía abiertamente con Clara Chía, una relación constantemente bajo el escrutinio público, Shakira parecía haber recuperado algo mucho más profundo: la paz. Y no con cualquier persona, sino con aquel que había sido testigo de su crecimiento, de sus batallas, de sus logros y también de sus caídas. Ese gracias por no irte nunca no era simplemente una muestra de afecto. Era una declaración que, para muchos, llevaba implícita otra idea más poderosa: mientras tú me fallabas, él seguía estando. En las tertulias de televisión españolas, los analistas de gestos y tono de voz debatían si la dedicatoria había sido un acto de nostalgia, un cierre de ciclo o una puerta abierta al renacimiento de un viejo amor. Algunos sostenían que se trataba de una estrategia emocional, una forma elegante de pasar página frente a las cámaras. Pero otros estaban convencidos de que lo que había ocurrido en ese escenario de Miami era auténtico, visceral, sin cálculo alguno. Porque si algo ha demostrado Shakira en los últimos años, es que cuando habla, lo hace desde la verdad, aunque duela. En Argentina, la reacción fue distinta. Allí, donde Antonio siempre se mantuvo en bajo perfil, alejado de la farándula y del ruido mediático, la noticia fue recibida con sorpresa, pero también con una especie de reivindicación. Durante años, él había sido visto como el ex que desapareció, como parte de un pasado ya archivado. Sin embargo, fuentes cercanas al entorno del empresario confirmaron que su vínculo con Shakira nunca fue completamente cortado. Uno de sus amigos, en una entrevista radial, llegó a decir: «Antonio no necesita mostrar nada. Él sabe lo que fue y lo que sigue siendo en la vida de ella. Y eso le basta». Días después del evento, una nueva pista encendió aún más las especulaciones. Shakira publicó en Instagram una imagen sencilla, una flor amarilla, con la frase «A veces los ciclos se cierran solos». Rápidamente, sus fans más fieles recordaron que ese era el color de flores que Antonio solía regalarle en los inicios de su relación, cuando aún vivían entre aviones, ensayos y negociaciones internacionales. Aquella imagen no era casualidad. Como siempre, cada elemento parecía parte de un mensaje más grande, uno que no se decía con palabras, pero que todos podían intuir. Y mientras las redes sociales se llenaban de nostalgia y teorías románticas, alguien más rompía el silencio, aunque de forma sutil. Clara Chía, la actual pareja de Piqué, habría hecho un comentario irónico durante una salida con amigas. «Parece que a algunos les cuesta vivir sin mirar atrás», dijo, según fuentes cercanas que compartieron la frase con medios de entretenimiento. La reacción en redes fue inmediata. Muchos interpretaron esas palabras como un dardo directo a Shakira, pero en el entorno de la cantante, la respuesta fue serena. «Shakira no mira atrás, solo reconoce lo que nunca dejó de estar ahí», comentó un amigo de confianza en una entrevista privada. Y añadió una frase que se volvió viral: «A Antonio nunca le falló, y eso vale más que cualquier anillo o promesa rota». En medio de todo este revuelo mediático, un pequeño detalle pasó desapercibido para la mayoría, pero no para quienes estuvieron en el evento. Justo antes de subir al escenario a recibir su premio, Shakira habría recibido un mensaje en su teléfono. Según alguien que trabaja con la organización, el mensaje provenía de un número argentino. El texto era corto, sencillo, y decía: «Estoy orgulloso de ti. Como siempre». La cantante, al leerlo, habría sonreído suavemente, justo antes de escuchar su nombre resonar en el salón. Esa sonrisa, captada en una fotografía que luego circularía en redes, mostraba algo más que alegría profesional. Era la expresión de alguien que se siente visto, comprendido y respaldado. Y aunque públicamente Antonio no ha emitido ninguna declaración, su silencio ha sido más elocuente que cualquier entrevista. En el fondo, él nunca ha necesitado hablar. Quienes lo conocen aseguran que lo suyo no es protagonismo ni estrategia. Es lealtad. Y tal vez por eso, más de una década después de su separación, Shakira decidió mencionar su nombre no como un recuerdo, sino como una certeza. Porque si algo dejó claro esa noche, es que hay vínculos que el tiempo no rompe, solo transforma.
Así, entre rumores, publicaciones cargadas de mensajes velados y una oleada de nostalgia global, el mundo comenzó a preguntarse lo inevitable: ¿estamos frente a un regreso sentimental? ¿O se trata simplemente de un reconocimiento tardío a quien siempre fue su ancla? La verdad completa solo la conocen ellos. Pero lo que sí es evidente es que la figura de Antonio ha vuelto a cobrar relevancia, no como un espectro del pasado, sino como parte activa del presente emocional de Shakira. Y eso, para muchos, ya lo dice todo. Mientras los medios seguían alimentando teorías y especulaciones, en la intimidad de su entorno más cercano, Shakira parecía haber encontrado algo que hacía tiempo no se percibía en ella: equilibrio. No era la euforia de un nuevo amor, ni la adrenalina del éxito profesional. Era una calma profunda, de esas que solo llegan cuando se hace las paces con el pasado. Porque, más allá de si Antonio de la Rúa volvió como pareja o no, su presencia en la vida de Shakira representaba algo más esencial: el recuerdo vivo de quien la conoció antes de que todo explotara, antes del torbellino mediático, de los estadios llenos, de las portadas, de los escándalos, de las traiciones. Esa serenidad se notaba incluso en su forma de hablar. Durante una entrevista breve concedida a un medio estadounidense tras la ceremonia del premio, la periodista le preguntó: ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? Shakira no dudó. En paz, respondió. Luego hizo una pausa, como si reconsiderara la simpleza de su respuesta, y añadió: es curioso, porque a veces uno busca la paz en el futuro, pero resulta que estaba en el pasado, solo que no sabíamos dónde mirar. No hizo falta más. La frase fue suficiente para encender otra ola de comentarios, pero también para dejar claro que lo que estaba ocurriendo en su vida no era producto del impulso, sino del reconocimiento de una verdad más vieja y más silenciosa. Mientras tanto, las pistas seguían apareciendo. Una semana después del evento en Miami, varios testigos aseguraron haber visto a Shakira y Antonio cenando juntos en un restaurante discreto de Coral Gables, un lugar conocido por su ambiente íntimo y por ser frecuentado por figuras públicas que prefieren evitar los focos. Llegaron por separado, como siempre hacen quienes no quieren llamar la atención. Ella llevaba un vestido negro sencillo, el cabello recogido y casi nada de maquillaje. Él, en su estilo habitual, sobrio, con una chaqueta clara y expresión tranquila. Se sentaron en una mesa apartada, conversaron durante más de una hora, y al despedirse, se abrazaron. No fue un gesto fugaz ni forzado. Fue un abrazo de esos que cargan con años de historia, de silencios compartidos, de lo que se dijo y lo que nunca necesitó decirse. Una persona que coincidió con ellos en el restaurante relató que se notaban cómodos, incluso cómplices. Era como ver a dos personas que no necesitan ponerse al día porque, de alguna manera, nunca dejaron de estar conectados, comentó. Y aunque no hubo fotos, ni videos, ni confirmaciones oficiales, la noticia se regó como pólvora. En redes sociales, los fans más nostálgicos hablaban de justicia emocional. Shakira merece a alguien que la haya amado siempre, incluso cuando no estaba con ella, escribían algunos. Antonio fue su casa cuando el mundo apenas conocía su nombre. Es normal que ahora, con todo lo que ha vivido, vuelva a buscar ese refugio. Y no faltaron quienes recordaron el impacto que él tuvo en su carrera. Porque Antonio no fue solo una pareja sentimental. Fue parte activa del diseño de su proyección internacional. Fue él quien la ayudó a cerrar contratos millonarios con compañías como Live Nation, quien gestionó muchas de las alianzas estratégicas que la convirtieron en un ícono global. Y aunque su relación terminó oficialmente en 2010, su influencia nunca desapareció del todo. De hecho, en entrevistas pasadas, Shakira lo había descrito como una de las personas más inteligentes que había conocido. Alguien que entendía su visión artística, pero también su necesidad de independencia, algo que, según sus allegados, nunca terminó de encontrar con Piqué. Y ahora, con este reencuentro emocional que se va revelando poco a poco, muchos comienzan a ver señales que antes habían pasado desapercibidas. Frases, miradas, gestos. Por ejemplo, en una entrevista que dio durante la promoción de su línea de productos capilares, Shakira mencionó que estaba trabajando en un nuevo proyecto personal con una persona muy especial de su pasado. En ese momento nadie lo relacionó con Antonio. Pero ahora, cada palabra se relee con otros ojos. Y más aún, cuando días después, en sus redes sociales, compartió una historia con la canción Antología de fondo, acompañada por el texto: hay recuerdos que no envejecen, solo maduran. Mientras todo esto ocurría, Gerard Piqué parecía intentar retomar el control de su propia narrativa. En sus redes sociales publicó una imagen acompañado de Clara Chía en un evento deportivo, con el mensaje: el presente es lo único real. Una frase aparentemente inocua, pero que muchos interpretaron como una indirecta defensiva.
Sin embargo, la respuesta del público no fue tan favorable como esperaba. La mayoría de los comentarios aludían al contraste entre la ligereza de su publicación y la profundidad emocional del momento que estaba viviendo Shakira. Tú vives en el presente porque el pasado te duele, escribió uno de los seguidores. Otros, incluso más directos, comentaban, mientras tú jugabas, ella crecía. Y es que, más allá del morbo mediático, la historia que comenzaba a perfilarse entre Shakira y Antonio no era solo una de romance potencial, sino de reconciliación con una parte vital de sí misma. Una historia que parecía cerrada, pero que en realidad solo estaba dormida. Porque hay relaciones que, aunque se apaguen por fuera, siguen ardiendo por dentro, sin necesidad de llamas. Y eso se notaba en la mirada de Shakira, en su forma de caminar, en ese brillo sereno que parecía haber recuperado tras años de turbulencia emocional y exposición constante. Según fuentes cercanas al artista, sus hijos también habían notado ese cambio. Está más relajada, más presente. Vuelve a cantar en la cocina, a reírse por cualquier tontería. Es como si hubiera vuelto una versión de ella que hacía tiempo no veíamos, reveló una persona del entorno familiar. Y aunque nunca mencionaron a Antonio directamente, el contexto dejaba poco margen para la duda. Porque a veces no es necesario nombrar a alguien para que su presencia se sienta. Lo más llamativo es que, hasta el momento, ni Shakira ni Antonio han intentado desmentir nada. Tampoco han confirmado. Simplemente han dejado que el tiempo hable, que las señales fluyan, que la historia se escriba sola. Y eso, en un mundo donde todo se exhibe, donde cada emoción se publica, cada detalle se monetiza, resulta casi revolucionario. En lugar de explotar el momento, lo están dejando madurar, como si entendieran que hay cosas que no necesitan ser explicadas porque se sienten, se intuyen y, sobre todo, se viven.